Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Una tarde luminosa bañaba el suburbio residencial de Cedar Hills. El césped impecablemente cortado, las casas pintadas en tonos pastel y las entradas arboladas daban la impresión de una calma absoluta. Pero esta calma, como suele ocurrir, era solo una ilusión. Jordan, un chico negro de 16 años, caminaba tranquilamente por la acera, con la mochila al hombro y los auriculares puestos. Acababa de terminar la clase y se dirigía a casa, a pocas cuadras de distancia. Su mente estaba ligera, arrullada por la música y los pensamientos sobre su tarea terminada, cuando una mirada fría y suspicaz se posó en él. Desde su porche, la señora Caldwell, una mujer blanca de unos 50 años, lo observaba. Su mirada escrutaba cada movimiento de Jordan con creciente sospecha. Nunca había conocido al chico, pero para ella, representaba peligro. Un miedo irracional y arraigado la llevaba a interpretar cada gesto mundano como una amenaza, su mochila, su actitud tranquila, su simple paso por su casa. Con un suspiro tembloroso, se susurró a sí misma. No tiene por qué estar aquí, podría robar algo. Entonces, sin dudarlo, agarró su teléfono y marcó el 911. Sus dedos temblaban con una mezcla de emoción y miedo. Sabía que iba a llamar la atención de la policía sobre este chico, y en su mente, estaba perfectamente justificado. Jordania, ajeno a la tormenta que acababa de desatar, continuó su camino sin saber que en apenas unos minutos su tarde tranquila se convertiría en una pesadilla pública. Jordan caminaba tranquilamente por la acera, con el suave crujido de sus zapatillas sobre las hojas secas. No notó la mirada fija de la señora Caldwell, que lo seguía desde el porche. Cada pequeño movimiento de Jordan parecía alimentar su paranoia. Ella entrecerró los ojos mientras él se detenía para ajustarse la mochila. Míralo, probablemente se esté preparando para... ¿Qué? Susurró. Sus pensamientos se volvieron cada vez más oscuros, cada detalle se convertía en una evidencia imaginaria de malas intenciones. Finalmente, incapaz de contener su miedo irracional, cogió el teléfono. Le temblaba un poco la voz, pero acentuó intencionadamente la ansiedad en su relato. Hola, sí, hay un niño, creo que está rondando las casas, creo que podría robar. El operador del 911, entrenado para tomar cada llamada en serio, anotó rápidamente la descripción y envió una patrulla de inmediato. La señora Caldwell colgó con el corazón latiendo con fuerza, una mezcla de miedo y satisfacción. Pensaba que había hecho lo necesario para proteger el vecindario. Mientras tanto, Jordan seguía caminando, ajeno a la alarma que acababa de activar. Tarareaba una canción con los auriculares puestos, absorto en sus pensamientos. No tenía ni idea de que minutos después, la policía lo confrontaría, lo acusaría injustamente y lo humillaría públicamente. Las primeras sirenas sonaron a lo lejos y Jordan miró hacia arriba con perplejidad, dándose cuenta de que algo inusual estaba a punto de suceder. Unos minutos después de la llamada de la señora Caldwell, una patrulla se detuvo bruscamente en la esquina. Dos agentes, el sargento Harris y el agente Miller, descendieron rápidamente, con una postura profesional y una tensión notoria. Jordan, sorprendido por el sonido de la sirena y la repentina aparición de la policía, instintivamente levantó las manos. Hola, no estoy haciendo nada malo, dijo con calma, pero su voz delataba una ligera preocupación. El sargento Harris, evidentemente influenciado por la alarmante descripción de la señora Caldwell, avanzó con paso autoritario. Escuche, joven. Recibimos una llamada sobre un individuo sospechoso merodeando por el vecindario. Tendrá que responder algunas preguntas. Jordan intentó explicarlo. Voy a casa después de la escuela. No tengo nada que ver con tu llamada. Pero la policía, reacia a escucharlo, comenzó a empujarlo contra la patrulla. Los transeúntes se congregaron, algunos sacando sus teléfonos para grabar la escena, conmocionados por la brutalidad y la rapidez de la intervención. Jordan, sintiendo que el pánico aumentaba, susurró. ¿Por qué? ¿Por qué me tratan así? El sargento Harris respondió secamente. Mantén la calma.
Te están deteniendo para verificación. Todo estará bien si cooperas. En ese momento, la señora Caldwell observaba desde su porche, complacida y orgullosa de su vigilancia. No podía imaginar que este gesto pronto se volvería en su contra, ni que la adolescente que acababa de arrestar tuviera una conexión directa con una de las figuras más influyentes de la ciudad. El escenario estaba preparado para un giro dramático que conmocionaría a todo el vecindario. Mientras Jordan era sujetado contra la patrulla, los primeros vecinos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por las sirenas y el alboroto. Los murmullos de preocupación se convirtieron rápidamente en gritos de indignación. «¿Qué estás haciendo?», gritó la señora Thompson, una vecina anciana que vivía 2 casas más allá. «No hizo nada». «Déjenlo en paz», añadió un joven padre que grababa la escena con su teléfono. Jordan, temblando pero tratando de mantener la calma, dirigió a los agentes de policía una mirada suplicante. «Te aseguro que no hice nada. Simplemente me voy a casa». Nervioso, el agente Miller miró a su colega. «Eso dijo la señora, pero estamos siguiendo el protocolo», respondió, un poco avergonzado por las miradas acusadoras de los vecinos. La señora Caldwell, aún en su porche, se cruzó de brazos y observó la escena con una satisfacción injustificada. Para ella, Jordan era solo un problema potencial que acababa de señalar. No entendía que cada grito, cada cámara de teléfono apuntándola, pronto la convertiría en el centro de una controversia pública. Un grupo de adolescentes del barrio comenzó a acercarse coreando. «Déjalo. Déjalo». La tensión aumentó rápidamente. Los policías, ya inquietos, se vieron rodeados por una multitud que se negaba a cruzarse de brazos ante lo que percibían como una flagrante injusticia. Jordan sintió que el corazón le latía con fuerza, pero notó algo: algunos vecinos sacaban sus teléfonos para grabar todo lo que ocurría, una acción que cambiaría el curso de los acontecimientos. Y apenas minutos después, alguien hizo un llamado urgente: un vídeo de la detención pronto llegaría a la persona más influyente y temida del barrio. A pocas calles de distancia, en su oficina del ayuntamiento, Angela Robinson, alcaldesa de Cedar Hills y madre de Jordan, estaba terminando una importante reunión sobre un proyecto comunitario. Su teléfono vibró sobre su escritorio. Una notificación de emergencia, una grabación en directo mostraba a su hijo acorralado contra una patrulla, rodeado de vecinos furiosos. A Angela se le heló la sangre. El corazón le latía con fuerza, pero mantuvo la calma, instintivamente. Reconoció de inmediato a Jordan, su silueta familiar, y su rostro se endureció. «No, mi hijo no», susurró. Ella cogió su teléfono e inmediatamente llamó a su colega, Linda Hayes. «Linda, envíame todos los detalles. ¿Dónde está exactamente? ¿Quién anda ahí?». Segundos después, la noticia llegó a raudales. Angela no perdió ni un segundo. Se puso la chaqueta, cogió las llaves y salió de su oficina rumbo al lugar de los hechos. Su coche oficial arrancó a toda velocidad, con la sirena apagada para evitar más pánico, pero cada segundo contaba. En el camino, Angela reflexionó sobre todo lo que le había enseñado a su hijo: respeto, cautela y dignidad ante la injusticia. Y, aún así, a sabiendas de ello, se vio confrontado a una situación injusta, alimentada por los prejuicios y el miedo irracional de la señora Caldwell. Al llegar al lugar, Angela vio la escena entre la multitud: Jordan agarrado contra el coche, unos policías visiblemente incómodos, y la señora Caldwell, paralizada en su porche, convencida de haber hecho lo correcto. A Angela se le encogió el corazón. Respiró hondo, con el rostro impasible, pero la mente acelerada. Luego, con voz firme y autoritaria, se dirigió hacia los policías. «Liberen a mi hijo inmediatamente». La multitud se quedó paralizada. Los policías intercambiaron miradas nerviosas. Y la señora Caldwell palideció al darse cuenta por primera vez de que el chico que había arrestado era el hijo del alcalde. El momento del enfrentamiento acababa de llegar y nadie saldría ileso de aquella escena. Angela Robinson salió de su coche oficial, con sus tacones resonando con autoridad en la acera. La multitud se giró hacia ella, reconociendo de inmediato a la alcaldesa de Cedar Hills.
Un silencio denso invadió la calle, interrumpido solo por susurros y teléfonos que seguían grabando la escena. Caminó con seguridad hacia Jordan, quien seguía apoyado en la patrulla. Su mirada pasó de los agentes a la señora Caldwell, paralizada en su porche, incapaz de ocultar su preocupación. «Liberen a mi hijo inmediatamente», repitió Angela, esta vez con una voz firme que sugería que cualquier demora sería inaceptable. Los policías dudaron, inquietos. El sargento Harris susurró: «Señora, solo estábamos siguiendo el protocolo». Angela se acercó más, imponiendo su presencia. «El protocolo no justifica la injusticia. Lo arrestan por prejuicio. Ahora, déjenlo ir». Jordan, aliviado pero aún temblando, sintió que las manos de los policías se relajaban. Se giró hacia su madre y susurró: «Gracias, mamá». La señora Caldwell, consciente de su error, regresó a su porche. Su rostro palideció. Creyó estar haciendo lo correcto al proteger su vecindario. Pero en ese momento, se dio cuenta de que acababa de crear un escándalo que ninguna explicación podría borrar fácilmente. La multitud, al ver la situación, comenzó a aplaudir, apoyando a la alcaldesa y a su hijo. Angela, sin apartar la vista de los policías, levantó la mano para calmar a la multitud. «Les agradezco a todos por mantener la calma. Pero recuerden, lo que acaban de ver es una clara ilustración de los peligros del prejuicio y la injusticia. Esto no debe volver a ocurrir». La señora Caldwell apartó la mirada, avergonzada. El alcalde, mientras tanto, abrazó a su hijo, protector y decidido a convertir este incidente en una lección para toda la ciudad. La tensión en la calle era palpable. Los vecinos que presenciaron la escena nunca habían presenciado un enfrentamiento semejante. Los teléfonos seguían grabando, capturando cada momento de la intervención de Angela. Angela Robinson, todavía cerca de Jordan, se volvió hacia la multitud y habló con voz firme pero tranquila. «¿Ves lo que pasa cuando el miedo y los prejuicios dictan nuestras acciones? Arrestaron a mi hijo sin motivo alguno. Y quien lo inició está aquí mismo». Todas las miradas se posaron en la señora Caldwell, quien palideció por completo. Le temblaban las manos mientras buscaba las palabras. Finalmente se dio cuenta de que el chico que había arrestado no era solo un adolescente inocente, sino el hijo del alcalde. La conmoción la paralizó. Angela se arrodilló ligeramente para ponerse al nivel de Jordan y le susurró: «Mantén la calma, Jordan. No has hecho nada malo». Jordan, todavía temblando, asintió, pero sus ojos delataban la angustia y la humillación que acababa de sufrir. El alcalde se puso de pie y se dirigió a la señora Caldwell. «¿Pensabas que protegías a este vecindario al atacarme indirectamente? Acabas de crear un escándalo público que demuestra por qué debemos educar a nuestras comunidades contra el miedo irracional y los prejuicios. Hoy estás presenciando las consecuencias de tus actos». La señora Caldwell, incapaz de responder, apartó la mirada. La multitud murmuraba entre sí, algunos expresaban indignación, otros mostraban su apoyo a Jordan y a su madre. Los policías, visiblemente avergonzados, guardaron silencio. Incluso ellos comprendieron que esta situación había trascendido el protocolo. El incidente pronto se haría público, y todos sabían que la reputación de todos estaba en juego. Angela, recuperando el aliento, colocó una mano protectora sobre el hombro de Jordan. «Jordan, no tienes nada que temer. Pero lo que vamos a hacer ahora cambiará la percepción de todo el vecindario. Y empieza aquí, hoy». En ese momento, la señora Caldwell se dio cuenta de que jamás podría reparar esta humillación. Había subestimado la fuerza y la autoridad del alcalde y, lo que es más importante, se había encontrado en el centro de un acontecimiento que marcaría a Cedar Hills por mucho tiempo. La multitud seguía congregándose, cautivada por la presencia del alcalde y el incidente. Angela Robinson, tranquila pero firme, se dirigió a los policías y continuó: «Se supone que deben proteger y servir, no alimentar el miedo y los prejuicios. Liberen a mi hijo de inmediato y asegúrense de que esto no vuelva a suceder». El sargento Harris y el oficial Miller intercambiaron una mirada incómoda.
La presión de la multitud, sumada a la autoridad de Angela, los obligó a obedecer. Jordan fue liberado y su madre lo abrazó, susurrándole palabras tranquilizadoras. La señora Caldwell, paralizada en su porche, ya no podía ocultar su incomodidad. Angela caminó hacia ella con una mirada severa pero mesurada. ¿Pensaste que hacías lo correcto al atacarme indirectamente? Acabas de demostrar cómo el miedo irracional y los prejuicios pueden dañar a personas inocentes. Mi hijo no hizo nada, pero lo trataste como a un criminal. La mujer balbuceó algunas disculpas vacilantes, pero Angela continuó. No solo le debes una disculpa a mi hijo. Es a toda una comunidad a la que juzgaste injustamente. Piénsalo. Jordania, recuperando la confianza, se dirigió a la multitud. Gracias a todos por venir. Gracias a ustedes, vemos que la comunidad puede luchar contra la injusticia. Los vecinos aplaudieron, algunos secándose las lágrimas, otros alzando sus teléfonos para inmortalizar el momento. La escena se viralizó rápidamente en redes sociales, simbolizando el poder de la justicia y la vigilancia comunitaria. Angela abrazó a Jordan, con el rostro lleno de orgullo. Recuerda siempre, hijo mío, el coraje y la dignidad superan el miedo y el prejuicio. La señora Caldwell, humillada y consciente de su error, pasó a un segundo plano, comprendiendo que sus acciones tenían consecuencias mucho más graves de lo que había imaginado. Esa misma noche, el vídeo del incidente ya circulaba en redes sociales. Cientos de veces compartido, miles de comentarios indignados y muestras de apoyo a Jordan se multiplicaron. Toda la comunidad de Cedar Hills parecía fascinada por la historia que acababa de desarrollarse ante sus ojos. En casa, Angela se sentó con Jordan para explicarle con calma lo que iba a pasar. Ya verás, hijo mío. Lo que pasó no estuvo bien, pero ahora tenemos la oportunidad de demostrar que la verdad y la justicia pueden prevalecer. Los periodistas locales contactaron de inmediato con la alcaldía. Angela, consciente de la importancia de su intervención, organizó una rueda de prensa improvisada frente al ayuntamiento a la mañana siguiente. Quería denunciar el racismo y los prejuicios sistémicos que alimentan este tipo de incidentes. La señora Caldwell, por su parte, se sintió abrumada por las reacciones negativas. Los vecinos y la prensa la reconocieron y la denunciaron, denunciando su comportamiento. Empezó a comprender que sus acciones iban más allá de un gesto aislado, habían expuesto los peligros de ser juzgada por el miedo y los estereotipos. El departamento de policía local recibió instrucciones estrictas, se inició una investigación interna para examinar la conducta de los agentes y evitar que tales abusos se repitieran. Los agentes involucrados, aunque incómodos, comprendieron que esta situación podría afectar sus carreras. Angela, de pie frente a las cámaras, declaró con autoridad. Lo que vieron hoy es un duro recordatorio de que el prejuicio puede dañar a personas inocentes. Mi hijo fue víctima de miedo irracional y discriminación. Trabajaremos para garantizar que esto no vuelva a suceder aquí en Cedar Hills. Jordan, a su lado, sintió una oleada de orgullo y coraje. Había sufrido injusticias, pero con el apoyo de su madre y la comunidad, ahora veía una luz de esperanza y justicia. La ciudad entera empezó a darse cuenta de que las acciones individuales, basadas en el miedo y el prejuicio, podían tener consecuencias públicas y duraderas, y que el coraje podía vencer el miedo. Al día siguiente, el barrio de Cedar Hills estaba sumido en el caos. El vídeo del incidente había circulado por la ciudad y los medios locales. La señora Caldwell, siempre consciente de estar en el centro del escándalo, se sentía acorralada. Dondequiera que iba, las miradas se volvían hacia ella, a veces llenas de reproche, a veces simplemente de asombro. En el trabajo, sus compañeros murmuraban a sus espaldas, algunos expresando abiertamente su desaprobación. Las redes sociales no le dieron tregua, cada publicación era un recordatorio de su responsabilidad en la humillación de un adolescente inocente. Angela Robinson, por su parte, organizó una reunión pública para explicar las medidas que la ciudad implementaría para combatir los prejuicios y concientizar a la comunidad, talleres educativos, programas en las escuelas y capacitación obligatoria para la policía. El énfasis estaba en la prevención y la justicia, no en la venganza. La señora Caldwell, invitada por Angela a esta reunión,
sentía el peso de su propia culpa. Sentada al fondo de la sala, escuchaba atentamente las palabras del alcalde. Cada frase, cada ejemplo, le resonaba. Había juzgado sin razón y sembrado el miedo donde solo había inocencia. Ángela concluye. Lo que vimos ayer debería recordarnos que nuestros miedos nunca deben convertirse en juicios. Todos tenemos una responsabilidad con nuestra comunidad y con quienes viven entre nosotros. En ese momento, la señora Caldwell levantó la vista y se encontró con la mirada de Jordan. Él le dedicó una sonrisa sencilla, de perdón pero también de firmeza. Sabía que no se trataba de una venganza personal, sino de una lección para todos. Finalmente comprendió que sus acciones tuvieron consecuencias mucho más amplias de lo que había imaginado. Y por primera vez, sintió un remordimiento genuino al comprender que la justicia y la educación eran las únicas respuestas al miedo y los prejuicios. Unas semanas después del incidente, Cedar Hills empezó a sentir los efectos de esta historia. Talleres educativos y programas de divulgación organizados por el ayuntamiento, dirigidos por Angela Robinson, habían reunido a cientos de estudiantes, padres y miembros de la comunidad. La lección era clara: el miedo y los prejuicios podían dañar a los inocentes, pero la justicia y la educación podían transformar la sociedad. Aún conmocionada por la humillación pública, la señora Caldwell decidió participar en estas iniciativas. Asistió a las conferencias y talleres, no para buscar perdón, sino para comprender el impacto de sus acciones y cambiar su percepción. Cada encuentro con Jordan y su madre reforzaba su conciencia: juzgar sin conocimiento es dañar a toda una comunidad. Jordan, por su parte, había recuperado la confianza y la serenidad. Sabía que lo vivido podría haberlo destrozado, pero gracias al coraje y la presencia de su madre, había transformado la injusticia en una lección colectiva. En una ceremonia pública en Cedar Hills Central Park, Angela se dirigió a la multitud. Hemos aprendido una lección difícil pero necesaria. El miedo puede conducir a la injusticia, pero la valentía y la educación pueden construir una comunidad fuerte y justa. Recordemos siempre que todos merecen ser juzgados por sus acciones, no por su color o apariencia. Los habitantes del pueblo aplaudieron, algunos con emoción, otros con orgullo. La señora Caldwell, sentada al fondo, inclinó la cabeza en silencio, aceptando su responsabilidad. Sabía que nunca podría borrar por completo sus errores, pero ahora podía ayudar a evitar que otros los repitieran. Jordan tomó la mano de su madre y le susurró: «Gracias, mamá, por todo». Ángela sonrió, abrazando a su hijo. Juntos, habían transformado un momento de miedo e injusticia en una lección de valentía, dignidad y responsabilidad para toda una ciudad. Y así, Cedar Hills comenzó a cambiar, paso a paso, guiado por la verdad, el respeto y el ejemplo de un alcalde que nunca dejó que la injusticia pasara desapercibida.